Capítulo 2. Gestión de configuración. Introducción. La gestión de configuraciones es un término ampliamente utilizado, a menudo como sinónimo de control de versiones. Vale la pena establecer el contexto de este capítulo con nuestra propia definición informal. La gestión de configuración se refiere al proceso mediante el cual todos los artefactos relevantes para su proyecto y las relaciones entre ellos se almacenan, recuperan, identifican de forma única y se modifican. Su estrategia de gestión de configuración determinará cómo gestionar todos los cambios que se producen en su proyecto. Registra así la evolución de sus sistemas y aplicaciones. También regirá la forma en que su equipo colabora, una consecuencia vital pero a veces ignorada de cualquier estrategia de gestión de configuración. Aunque los sistemas de control de versiones son la herramienta más obvia en la gestión de configuraciones, la decisión de utilizar uno, y cada equipo debería usar uno, por pequeño que sea, es solo el primer paso para desarrollar una estrategia de gestión de configuraciones. En última instancia, si tiene una buena estrategia de gestión de configuración, debería poder responder sí a todas las siguientes preguntas. ¿Puedo reproducir exactamente cualquiera de mis entornos, incluyendo la versión del sistema operativo, su nivel de parche, la configuración de red, la pila de software, las aplicaciones desplegadas y su configuración? ¿Puedo realizar fácilmente un cambio incremental en cualquiera de estos elementos individuales y desplegar el cambio en cualquiera de mis entornos? ¿Puedo ver fácilmente cada cambio que se produjo en un entorno en particular y rastrearlo para ver exactamente cuál fue el cambio, quién lo hizo y cuándo lo hizo? ¿Puedo cumplir todas las normas de cumplimiento a las que estoy sujeto? ¿Es fácil para cada miembro del equipo obtener la información que necesita y hacer los cambios que necesita? ¿O se interpone la estrategia en el camino de una entrega eficiente, lo que lleva a un aumento del tiempo de ciclo y a una reducción de la retroalimentación? El último punto es importante, ya que con demasiada frecuencia nos encontramos con estrategias de gestión de configuraciones que abordan los 4 primeros puntos pero ponen barreras de todo tipo en el camino de la colaboración entre equipos. Esto es innecesario con suficiente cuidado. Esta última restricción no necesita ser antitética para los demás. No le decimos cómo responder a todas estas preguntas en este capítulo, aunque las abordamos todas a lo largo de este libro. En este capítulo, dividimos el problema en 3. 1. Obtener los requisitos previos para administrar el proceso de compilación, despliegue, prueba y liberación de su aplicación. Abordamos esto en 2 partes, control de versiones y gestión de dependencias. 2. Gestión de la configuración de una aplicación. 3. Gestión de la configuración de entornos enteros, el software, el hardware y la infraestructura de los que depende una aplicación, los principios que subyacen a la gestión del entorno, desde los sistemas operativos hasta los servidores de aplicaciones, las bases de datos y otros programas informáticos comerciales estándar, COTS. Uso del control de versiones. Los sistemas de control de versiones, también conocidos como sistemas de control de fuentes, sistemas de gestión de código fuente o sistemas de control de revisiones, son un mecanismo para mantener múltiples versiones de sus archivos, de modo que cuando modifique un archivo podrá acceder a las revisiones anteriores. También son un mecanismo a través del cual colaboran las personas involucradas en la entrega de software. El primer sistema de control de versiones popular fue una herramienta Unix patentada llamada SCCS. Source Code Control System, que data de la década de 1970. Esto fue reemplazado por RCS, el sistema de control de revisión, y más tarde CVS, sistema de versiones concurrentes. Estos 3 sistemas siguen utilizándose en la actualidad, aunque con una cuota de mercado cada vez menor. Hoy en día existe una gran cantidad de mejores sistemas de control de versiones, tanto de código abierto como privativos, diseñados para una variedad de entornos diferentes. En particular, creemos que hay pocas circunstancias en las que las herramientas de código abierto Subversion, Mercurial o Git no satisfacen las necesidades de la mayoría de los equipos. Pasaremos mucho más tiempo explorando los sistemas de control de versiones y patrones para usarlos, incluyendo ramificaciones y fusiones, en el capítulo 14 Control avanzado de versiones. En esencia, el objetivo de un sistema de control de versiones es doble. En primer lugar,
retiene y proporciona acceso a todas las versiones de cada archivo que sea almacenado en él. Estos sistemas también proporcionan una vía para que los metadatos, es decir, la información que describe los datos almacenados, puedan adjuntarse a archivos individuales o colecciones de archivos. En segundo lugar, permite la colaboración de equipos que pueden ser distribuidos a través del espacio y el tiempo. ¿Por qué querrías hacer esto? Hay algunas razones, pero en última instancia se trata de poder responder a estas preguntas. ¿Qué constituye una versión particular de su software? ¿Cómo se puede reproducir un estado particular de los binarios y la configuración del software que existía en el entorno de producción? ¿Qué se hizo cuándo, por quién y por qué motivo? Esto no solo es útil para saber cuándo las cosas van mal, sino que también cuenta la historia de su aplicación. Estos son los fundamentos del control de versiones. La mayoría de los proyectos utilizan el control de versiones. Si el suyo no lo tiene todavía, lea las siguientes secciones, luego ponga este libro a un lado y añádalo inmediatamente. Las siguientes secciones son nuestros consejos sobre cómo hacer el uso más eficaz del control de versiones. Mantenga absolutamente todo en control de versiones. Una razón por la que usamos el término control de versiones en lugar del control de origen es que el control de versiones no es solo para el código fuente. Cada artefacto individual relacionado con la creación de su software debe estar bajo control de versiones. Los desarrolladores deberían utilizarlo para código fuente, por supuesto, pero también para pruebas, scripts de base de datos, scripts de creación e implementación, documentación, bibliotecas y archivos de configuración para su aplicación, su compilador y colección de herramientas, etc., para que un nuevo miembro de su equipo pueda empezar a trabajar desde cero. También es importante almacenar toda la información necesaria para volver a crear los entornos de pruebas y producción en los que se ejecuta la aplicación. Esto debe incluir información de configuración para la pila de software de su aplicación y los sistemas operativos que conforman el entorno, archivos de zona DNS, configuración del firewall, etc. Como mínimo, necesitará todo lo necesario para volver a crear los binarios de su aplicación y los entornos en los que se ejecutan. El objetivo es almacenar de forma controlada todo aquello que pueda cambiar en cualquier momento de la vida del proyecto. Esto le permite recuperar una instantánea exacta del estado de todo el sistema, desde el entorno de desarrollo hasta el entorno de producción, en cualquier momento de la historia del proyecto. Incluso es útil mantener los archivos de configuración para los entornos de desarrollo del equipo de desarrollo en control de versiones, ya que facilita a todos los miembros del equipo el uso de la misma configuración. Los analistas deben almacenar los documentos de requisitos. Los probadores deben mantener sus scripts y procedimientos de prueba en control de versiones. Los gerentes de proyecto deben guardar aquí sus planes de liberación, gráficos de progreso y registros de riesgos. En resumen, cada miembro del equipo debe almacenar cualquier documento o archivo relacionado con el proyecto en control de versiones. Revise todo en. Hace muchos años, uno de los autores trabajó en un proyecto que estaba siendo desarrollado por 3 equipos diferentes que operaban desde 3 lugares diferentes. Los subsistemas en los que cada equipo estaba trabajando se comunicaban entre sí utilizando un protocolo de mensajes propietario a través de IBM MQ Series, antes de que empezáramos a utilizar la integración continua como protección contra problemas con la gestión de configuraciones. Habíamos sido rigurosos en el uso del control de versiones para nuestro código fuente. Habíamos aprendido esa lección incluso antes en nuestras carreras. Sin embargo, nuestro control de versiones se había detenido en el código fuente. Cuando llegó el momento, cerca de la primera versión del proyecto, de integrar los 3 subsistemas separados, descubrimos que uno de los equipos estaba utilizando una versión diferente de la especificación funcional que describe el protocolo de mensajes. De hecho, el documento que habían puesto en práctica llevaba 6 meses desfasado. Naturalmente, hubo mucho trabajo a última hora de la noche mientras tratábamos de arreglar los problemas que esto causaba y mantener el proyecto a tiempo. Si simplemente hubiéramos comprobado el documento en nuestro sistema de control de versiones, no habríamos tenido el problema, o por las noches. Si hubiéramos utilizado la integración continua, el proyecto habría terminado mucho antes.
Realmente no podemos enfatizar lo suficiente lo importante que es una buena gestión de configuración. Permite todo lo demás en este libro. Si usted no tiene absolutamente todos los artefactos fuente de su proyecto en control de versiones, no disfrutará de ninguno de los beneficios que discutimos en este libro. Todas las prácticas que discutimos para reducir el tiempo de ciclo de su software y aumentar su calidad, desde la integración continua y pruebas automatizadas hasta implementaciones de pulsadores, dependen de tener todo lo relacionado con su proyecto en un repositorio de control de versiones. Además de almacenar el código fuente y la información de configuración, muchos proyectos también almacenan imágenes binarias de sus servidores de aplicaciones, compiladores, máquinas virtuales y otras partes de su cadena de herramientas en el control de versiones. Esto es extraordinariamente útil, ya que acelera la creación de nuevos entornos y, lo que es aún más importante, garantiza que las configuraciones de base estén completamente definidas y se sepa que son buenas. La simple comprobación de todo lo que necesita fuera del repositorio de control de versiones asegura una plataforma estable para entornos de desarrollo, pruebas o incluso producción. A continuación, puede almacenar entornos enteros, incluidos los sistemas operativos básicos con las líneas de base de configuración aplicadas, como imágenes virtuales para obtener un nivel aún más alto de seguridad y simplicidad de implementación. Esta estrategia ofrece lo último en control y comportamiento seguro. No hay manera de que un sistema con una gestión de configuración tan rigurosa tenga errores añadidos en una etapa posterior del proceso. Este nivel de gestión de configuración garantiza que, siempre y cuando mantenga el repositorio intacto, siempre podrá recuperar una versión operativa del software. Esto le protege incluso cuando los compiladores, lenguajes de programación u otras herramientas asociadas con el proyecto han caído en la oscuridad. Una cosa que no recomendamos que mantenga el control de versiones es la salida binaria de la compilación de su aplicación. Esto es por algunas razones. Primero, son grandes, y a diferencia de los compiladores, proliferan rápidamente. Creamos nuevos binarios para cada check-in que compila y pasa las pruebas de confirmación automatizadas. En segundo lugar, si tiene un sistema de compilación automatizado, debería poder volver a crearlos fácilmente desde el código fuente reejecutando el script de compilación. Nota: no recomendamos la recompilación como parte normal del proceso de compilación. Sin embargo, la combinación de su sistema de compilación y código fuente es todo lo que se requiere para recrear una instancia de su aplicación en una emergencia. Finalmente, el almacenamiento de la salida binaria del compendio rompe la idea de poder identificar una única versión de su repositorio para cada versión de aplicación porque puede haber dos confirmaciones para la misma versión, una para el código fuente y otra para los binarios. Esto puede parecer oscuro, pero se vuelve extremadamente importante cuando se crean conductos de despliegue, uno de los temas centrales de este libro. Control de versiones, la libertad de borrar. Un corolario de tener cada versión de cada archivo en el control de versiones es que te permite ser agresivo al eliminar cosas que no crees que necesitas. Con el control de versiones, puedes responder a la pregunta, ¿debemos borrar este archivo? Con un sí. Sin riesgo, si usted toma la decisión equivocada, es fácil de arreglar recuperando el archivo de un conjunto de configuración anterior. Esta libertad de borrar es en sí misma un importante paso adelante en el mantenimiento de un gran conjunto de configuraciones. La coherencia y la organización son claves para mantener un gran equipo de trabajo eficiente. La capacidad de eliminar viejas ideas e implementaciones libera al equipo para probar cosas nuevas y mejorar el código. Check-in regularmente al maletero. Hay una tensión en el corazón del trabajo con el control de versiones. Por un lado, para obtener acceso a muchos de sus beneficios, como la capacidad de retroceder a una versión reciente y bien conocida de sus artefactos, es importante comprobar con frecuencia. Por otro lado, una vez que compruebas tus cambios en el control de versiones, se vuelven públicos, inmediatamente disponibles para todos los demás miembros del equipo. Además, si está utilizando la integración continua, como le recomendamos, sus cambios no solo son visibles para los otros desarrolladores del equipo, sino que también acaba de dar a luz a una compilación que podría acabar en pruebas de aceptación o incluso en la producción. Dado que registrarse es una forma de publicación,
es importante asegurarse de que su trabajo, sea cual sea, está preparado para el nivel de publicidad que implica el registro. Esto se aplica en particular a los desarrolladores que, dada la naturaleza de su trabajo, deben tener cuidado con los efectos de sus registros. Si un desarrollador está trabajando en una parte compleja del sistema, no querrá comprometer su código hasta que esté terminado, quiere sentirse seguro de que su código está en buen estado y no afectará adversamente a otras funciones del sistema. En algunos equipos, esto puede dar lugar a días o incluso semanas entre registros, lo cual es problemático. Los beneficios del control de versiones se mejoran cuando se compromete con regularidad. En particular, es imposible refacturar de forma segura una aplicación a menos que todos se comprometan frecuentemente con la línea principal. Las fusiones se vuelven demasiado complejas. Si usted confía con frecuencia, sus cambios están disponibles para que otras personas los vean e interactúen con ellos, obtendrá una indicación clara de que sus cambios no han roto la aplicación, y las fusiones siempre son pequeñas y manejables. Una solución que algunas personas usan para resolver este dilema es crear una rama separada dentro del sistema de control de versiones para una nueva funcionalidad. En algún momento, cuando los cambios se consideren satisfactorios, se fusionarán en la rama principal de desarrollo. Esto se parece un poco a un check-in de 2 etapas. De hecho, algunos sistemas de control de versiones funcionan naturalmente de esta manera. Sin embargo, nos oponemos a esta práctica, con 3 excepciones, discutidas en el capítulo 14. Este es un punto de vista controvertido, especialmente para los usuarios de herramientas como ClearCase. Hay algunos problemas con este enfoque. Es antitético a la integración continua, ya que la creación de una rama difiere la integración de nuevas funcionalidades, y los problemas de integración solo se encuentran cuando la rama se fusiona. Si varios desarrolladores crean ramas, el problema aumenta exponencialmente y el proceso de fusión puede volverse absurdamente complejo. Aunque hay algunas grandes herramientas para la fusión automática, estas no resuelven conflictos semánticos, como por ejemplo que alguien cambie el nombre de un método en una rama mientras que alguien más agrega una nueva llamada a ese método en otra rama. Se vuelve muy difícil refaccionar la base de códigos, ya que las ramas tienden a tocar muchos archivos, lo que dificulta aún más la fusión. Discutiremos más detalladamente las complejidades de ramificar y fusionar en el capítulo 14 Control avanzado de versiones. Una respuesta mucho mejor es desarrollar nuevas características incrementalmente y comprometerlas al tronco en el control de versiones de forma regular y frecuente. Esto mantiene el software funcionando e integrado en todo momento. Esto significa que su software siempre se prueba porque sus pruebas automatizadas se ejecutan en el troncal por el servidor de integración continua, SI, cada vez que se registra. Reduce la posibilidad de grandes conflictos de fusión causados por la refactorización, asegura que los problemas de integración se detecten inmediatamente cuando son baratos de arreglar, y resulta en un software de mayor calidad. Discutimos las técnicas para evitar ramificaciones en el capítulo 13 Gestión de componentes y dependencias. Para asegurarte de que no vas a romper la aplicación al registrarte, 2 prácticas son útiles. Una es ejecutar su paquete de pruebas de confirmación antes del check-in. Este es un conjunto de pruebas rápidas, menos de 10 minutos, pero relativamente comprensivas que validan que usted no ha introducido ninguna regresión obvia. Muchos servidores de integración continua tienen una función llamada confirmación probada previamente que le permite ejecutar estas pruebas en un entorno de producción antes de realizar el check-in. El segundo consiste en introducir cambios de forma gradual. Recomendamos que intente confirmar los cambios en el sistema de control de versiones al final de cada cambio incremental o refactoring por separado. Si usted utiliza esta técnica correctamente, debería registrarse como mínimo una vez al día y, por lo general, varias veces al día. Esto puede sonar poco realista si no está acostumbrado a hacerlo, pero le aseguramos que conduce a un proceso de entrega de software mucho más eficiente. Utilizar mensajes de confirmación significativos. Cada sistema de control de versiones tiene la posibilidad de añadir una descripción a su confirmación. Es fácil omitir estos mensajes, y muchas personas tienen el mal hábito de hacerlo. La razón más importante para escribir mensajes de confirmación descriptivos es para que, cuando se rompa la construcción,
sepas quién la rompió y por qué. Pero esta no es la única razón. Sus autores se han visto atrapados por no utilizar mensajes de confirmación suficientemente descriptivos en varias ocasiones, la mayoría de las veces cuando intentan depurar un problema complejo en un plazo de tiempo limitado. El escenario habitual es el siguiente. 1. Encontrarás un error que se reduce a una línea de código bastante oscura. 2. Utiliza el sistema de control de versiones para averiguar quién puso esa línea de código y cuándo. 3. Esa persona está de vacaciones o se ha ido a casa por la noche, y dejó un mensaje de confirmación que decía arreglado error oscuro. 4. Usted cambia la oscura línea de código para corregir el fallo. 5. Algo más se rompe. 6. Pasas horas intentando que la aplicación vuelva a funcionar. En estas situaciones, un mensaje de confirmación explicando lo que la persona estaba haciendo cuando confirmó el cambio puede ahorrarle horas de depuración. Cuanto más sucede esto, más desearás haber usado buenos mensajes de confirmación. No hay premio por escribir el mensaje de confirmación más corto. Un par de frases de mediana a larga con una visión general de lo que estaba haciendo a menudo le ahorrará muchas veces el esfuerzo más adelante. Un estilo que nos gusta es un mensaje de compromiso de varios párrafos en el que el primer párrafo es un resumen y los párrafos siguientes añaden más detalles. El primer párrafo es lo que se muestra en las exhibiciones de línea por compromiso, piense en él como titular de periódico, dándole al lector suficiente información para saber si está interesado en seguir leyendo. También debe incluir un enlace al identificador en su herramienta de gestión de proyectos para la característica o fallo en el que está trabajando. En muchos equipos en los que hemos trabajado, los administradores del sistema bloquearon sus sistemas de control de versiones para que las confirmaciones que no incluyan esta información fallaran. Gestión de relaciones. Las dependencias externas más comunes dentro de su aplicación son las bibliotecas de terceros que utiliza y las relaciones entre los componentes o módulos que están siendo desarrollados por otros equipos dentro de su organización. Las bibliotecas suelen desplegarse en forma de archivos binarios, nunca son modificadas por el equipo de desarrollo de su aplicación y se actualizan con muy poca frecuencia. Los componentes y los módulos suelen estar en desarrollo activo por parte de otros equipos y cambian con bastante frecuencia. Pasamos mucho tiempo discutiendo dependencias en el capítulo 13 Gestión de componentes y dependencias. Aquí, sin embargo, nos referiremos a algunos de los temas clave de la gestión de dependencias, ya que afecta a la gestión de configuraciones. Gestión de bibliotecas externas. Las bibliotecas externas generalmente vienen en forma binaria, a menos que esté usando un lenguaje interpretado. Incluso con los idiomas interpretados, las bibliotecas externas se instalan normalmente globalmente en su sistema mediante un sistema de gestión de paquetes como RubyGems o módulos Perl. Hay cierto debate sobre si se debe o no a las bibliotecas de control de versiones. Por ejemplo, Maven, una herramienta de compilación para Java, le permite especificar los JARS de los que depende su aplicación y descargarlos desde repositorios en Internet, o una caché local, si la tiene. Esto no siempre es deseable, un nuevo miembro del equipo puede verse obligado a descargar la Internet, o por lo menos trozos de ella del tamaño adecuado, para poder empezar a trabajar en un proyecto. Sin embargo, hace que el checkout de control de versiones sea mucho más pequeño. Le recomendamos que guarde copias de sus bibliotecas externas en algún lugar localmente. En el caso de Maven, debe crear un repositorio para que su organización pueda utilizar las versiones aprobadas de las bibliotecas. Esto es esencial si usted tiene que seguir las normas de cumplimiento, y también hace que comenzar un proyecto sea más rápido. También significa que siempre tienes la capacidad de reproducir tu constitución. Además, enfatizamos que su sistema de compilación debe especificar siempre la versión exacta de las librerías externas que usted utiliza. Si no haces esto, no puedes reproducir tu constitución. El no ser absolutamente específico también lleva a una larga sesión de depuración ocasional que busca errores extraños debidos a personas o sistemas construidos usando diferentes versiones de librerías. Si usted mantiene bibliotecas externas en el control de versiones o no implica algunas compensaciones. Hace mucho más fácil correlacionar versiones de su software con las versiones de las bibliotecas que se usaron para construirlas. Sin embargo,
hace que los repositorios de control de versiones sean más grandes y los registros de salida más largos. Gestión de componentes. Es una buena práctica dividir todas las aplicaciones excepto las más pequeñas en componentes. Esto limita el alcance de los cambios en su aplicación, reduciendo errores de regresión. También fomenta la reutilización y permite un proceso de desarrollo mucho más eficiente en grandes proyectos. Típicamente, usted comenzaría con una compilación monolítica creando binarios o un instalador para toda su aplicación en un solo paso, generalmente ejecutando pruebas de unidad al mismo tiempo. Dependiendo de la tecnología que utilice, una construcción monolítica es generalmente la forma más eficiente de construir aplicaciones pequeñas y medianas. Sin embargo, si su sistema crece o tiene componentes de los que dependen varios proyectos, puede considerar la posibilidad de dividir los componentes en tuberías separadas. Si lo hace, es importante tener dependencias binarias entre sus tuberías en lugar de dependencias de fuente. Recopilar dependencias no solo es menos eficaz, sino que también significa que está creando un artefacto potencialmente diferente del que ya ha probado. El uso de dependencias binarias puede dificultar el rastreo de una rotura al cambio de código fuente que lo causó, pero un buen servidor de sí le ayudará con este problema. Aunque los servidores sí modernos hacen un buen trabajo de gestión de dependencias, a menudo lo hacen a costa de dificultar la reproducción de todo el proceso de compilación de extremo a extremo para su aplicación en una estación de trabajo de desarrollador. Idealmente, si tengo algunos componentes comprobados en mi máquina, debería ser relativamente sencillo hacer cambios en algunos de ellos y ejecutar un único comando que reconstruya los bits necesarios en el orden correcto, cree los binarios adecuados y ejecute las pruebas pertinentes. Desafortunadamente, esto va más allá de la capacidad de la mayoría de los sistemas de compilación, al menos sin mucho hacker inteligente por parte de los ingenieros de compilación, aunque las herramientas como Ivy y Maven y las tecnologías de scripting como Gradle y Build hacen la vida más fácil de lo que solía ser. Hay mucho más sobre la gestión de componentes y dependencias en el capítulo 13. Gestión de la configuración del software. La configuración es una de las tres partes clave que componen una aplicación, junto con sus binarios y sus datos. La información de configuración se puede utilizar para cambiar el comportamiento del software en tiempo de compilación, tiempo de implementación y tiempo de ejecución. Los equipos de entrega deben considerar cuidadosamente qué opciones de configuración deben estar disponibles, cómo gestionarlas a lo largo de la vida de la aplicación y cómo garantizar que la configuración se gestione de forma coherente entre componentes, aplicaciones y tecnologías. Creemos que usted debe tratar la configuración de su sistema de la misma manera que trata su código, hágalo sujeto a la gestión y pruebas adecuadas. Configuración y flexibilidad. Si se les pregunta, todos quieren un software flexible. ¿Por qué no lo harías? Pero la flexibilidad suele tener un coste. Claramente hay un continuo, en un extremo, hay un software de propósito único que hace un buen trabajo pero tiene poca o ninguna habilidad para modificar su comportamiento. En el otro extremo del espectro hay un lenguaje de programación que puedes usar para escribir un juego, un servidor de aplicaciones o un sistema de control de existencias, eso es flexibilidad. La mayoría de las aplicaciones, sin embargo, no están en ninguno de los dos extremos. Por el contrario, están diseñados para un propósito específico, pero dentro de los límites de ese propósito generalmente tendrán algunas maneras en las que su comportamiento puede ser modificado. El deseo de lograr flexibilidad puede llevar a un patrón común de máxima configurabilidad que, con demasiada frecuencia, se considera un requisito para los proyectos de software. En el mejor de los casos es inútil, y en el peor, este requisito puede matar un proyecto. En cualquier momento, usted cambia el comportamiento de una aplicación que está programando. El lenguaje en el que está programando los cambios puede ser más o menos restringido, pero sin embargo es programación. Cuanta más configurabilidad tenga la intención de ofrecer a los usuarios, por definición, menos restricciones puede permitirse poner en la configuración del sistema y, por lo tanto, más sofisticado debe ser el entorno de programación. En nuestra experiencia, es un mito perdurable que la información de configuración es algo menos arriesgada de cambiar que el código fuente. Nuestra apuesta es que, dado el acceso a ambos,
podemos detener su sistema al menos tan fácilmente cambiando la configuración como cambiando el código fuente. Si cambiamos el código fuente, hay una variedad de formas en las que estamos protegidos de nosotros mismos, el compilador descartará las tonterías, y las pruebas automatizadas deberían captar la mayoría de los otros errores. Por otro lado, la mayoría de la información de configuración es de forma libre y no probada. En la mayoría de los sistemas no hay nada que nos impida cambiar una URI de http://www.asimation.co.nz/ a esto no es una URI válida. La mayoría de los sistemas no notarán un cambio como este hasta que se ejecute el tiempo en el que, en lugar de disfrutar de la versión ASCII de Star Wars, sus usuarios se les presenta un informe de excepción desagradable porque la clase URI no puede analizar esto no es un URI válido. Hay muchas trampas significativas en el camino hacia un software altamente configurable, pero quizás las peores son las siguientes. A menudo conduce a una parálisis analítica, en la que el problema parece tan grande y difícil de resolver que el equipo pasa todo el tiempo pensando en cómo resolverlo y ninguno de ellos resuelve nada. El sistema se vuelve tan complejo de configurar que muchos de los beneficios de su flexibilidad se pierden, hasta el punto que el esfuerzo involucrado en su configuración es comparable al costo del desarrollo personalizado. El peligro de la máxima configurabilidad. Una vez nos contactó un cliente que llevaba 3 años trabajando con un proveedor de una aplicación empaquetada en su particular mercado vertical. Esta aplicación fue diseñada para ser muy flexible y configurada para satisfacer las necesidades de sus clientes, aunque por especialistas en su configuración. A nuestro cliente le preocupaba que el sistema aún no estuviera listo para su uso en la producción. Nuestra organización implementó un equivalente a medida en Java desde cero en 8 meses. El software configurable no siempre es la solución más barata que parece ser. Casi siempre es mejor centrarse en ofrecer la funcionalidad de alto valor con poca configuración y luego añadir opciones de configuración más tarde cuando sea necesario. No nos malinterprete, la configuración no es intrínsecamente mala. Sin embargo, es necesario gestionarlo con cuidado y coherencia. Los lenguajes informáticos modernos han evolucionado todo tipo de características y técnicas para ayudarles a reducir errores. En la mayoría de los casos, estas protecciones no existen para la información de configuración, y en la mayoría de los casos ni siquiera existen pruebas para verificar que su software ha sido configurado correctamente en entornos de pruebas y producción. Las pruebas de humo de despliegue, como se describe en la sección Prueba de humo en sus implantaciones de la página 117, son una forma de mitigar este problema y siempre deben utilizarse. Tipos de configuración. La información de configuración se puede inyectar en la aplicación en varios puntos del proceso de compilación, despliegue, prueba y liberación, y es habitual que se incluya en más de un punto. Sus scripts de compilación pueden extraer la configuración e incorporarla a sus binarios en el momento de la compilación. Su software de empaque puede inyectar la configuración en el momento del empaque, como cuando crea ensamblajes, orejas o gemas. Sus scripts de implementación o instaladores pueden obtener la información necesaria o solicitarla al usuario y pasarla a su aplicación en el momento de la implementación como parte del proceso de instalación. Su propia aplicación puede obtener la configuración en el momento del arranque o en el tiempo de ejecución. Por lo general, consideramos que es una mala práctica inyectar información de configuración en el momento de la construcción o empaquetado. Esto se desprende del principio de que debe ser capaz de desplegar los mismos binarios en cada entorno para que pueda asegurarse de que lo que libera es lo mismo que ha probado. El corolario de esto es que todo lo que cambia entre despliegues necesita ser capturado como configuración, y no incorporado cuando la aplicación es compilada o empaquetada. Información de configuración del embalaje. Un problema serio con la especificación J12E es que la configuración tiene que ser empaquetada en la guerra o en el oído junto con el resto de la aplicación. A menos que utilice otro mecanismo de configuración en lugar del proporcionado por la especificación, esto significa que tiene que crear un archivo de guerra o de oído diferente para cada entorno al que implementa si existen diferencias de configuración. Si se queda con esto, necesita encontrar otra forma de configurar su aplicación en el momento del despliegue o en el tiempo de ejecución. A continuación ofrecemos algunas sugerencias. Por lo general,
Es importante poder configurar su aplicación en el momento de la implementación para que pueda saber dónde pertenecen los servicios de los que depende, como bases de datos, servidores de mensajería o sistemas externos. Por ejemplo, si la configuración del tiempo de ejecución de su aplicación se almacena en una base de datos, es posible que desee pasar los parámetros de conexión de la base de datos a la aplicación en el momento del despliegue para que pueda recuperarla cuando se inicie. Si controla su entorno de producción, normalmente puede organizar los scripts de implementación para obtener esta configuración y suministrarla a su aplicación. En el caso del software empaquetado, la configuración por defecto es normalmente parte del paquete, pero tiene que haber alguna forma de anularla en el momento de la implementación para fines de prueba. Por último, es posible que necesite configurar su aplicación en el momento de la puesta en marcha o de la ejecución. La configuración del tiempo de inicio se puede suministrar en forma de variables de entorno o como argumentos para el comando utilizado para iniciar el sistema. Alternativamente, puede utilizar los mismos mecanismos que utiliza para la configuración en tiempo de ejecución, opciones de registro, una base de datos, archivos de configuración o un servicio de configuración externo, acceso a través de SOAP o una interfaz de estilo REST, por ejemplo. Cualquiera que sea el mecanismo que elija, le recomendamos encarecidamente que, en la medida de lo posible, intente proporcionar toda la información de configuración para todas las aplicaciones y entornos de su organización a través del mismo mecanismo. Esto no siempre es posible, pero cuando lo es, significa que hay una única fuente de configuración para cambiar, administrar, controlar la versión y anular, si es necesario. En las organizaciones donde no se sigue esta práctica, hemos visto a personas que regularmente pasan horas rastreando la fuente de algún entorno en particular en uno de sus entornos. Gestión de la configuración de aplicaciones. Hay 3 preguntas a tener en cuenta al gestionar la configuración de su aplicación. 1. ¿Cómo representa su información de configuración? 2. ¿Cómo acceden a ella los scripts de implementación? 3. ¿Cómo varía entre entornos, aplicaciones y versiones de aplicaciones? La información de configuración a menudo se modela como un conjunto de cadenas de valores nombre. A veces es útil utilizar tipos en su sistema de configuración y organizarlo jerárquicamente. Los archivos de propiedades de Windows que contienen cadenas de valores de nombre organizadas por encabezados, los archivos YAML populares en el mundo Ruby y los archivos de propiedades Java son formatos relativamente simples que proporcionan suficiente flexibilidad en la mayoría de los casos. Probablemente el límite útil de complejidad es almacenar la configuración como un archivo XML. Hay algunas opciones obvias para almacenar la configuración de su aplicación: una base de datos, un sistema de control de versiones, o un directorio o registro. El control de versiones es probablemente el más sencillo, solo tiene que comprobar su archivo de configuración y obtendrá el historial de su configuración a lo largo del tiempo de forma gratuita. Vale la pena mantener una lista de las opciones de configuración disponibles para su aplicación en el mismo repositorio que su código fuente. Tenga en cuenta que el lugar donde se almacena la configuración no es el mismo que el mecanismo por el que su aplicación accede a ella, sino que puede acceder a su configuración a través de un fichero en su sistema de ficheros local, o a través de mecanismos más exóticos como un servicio web o de directorio, o a través de una base de datos. Más sobre esto en la siguiente sección. A menudo es importante mantener la información de configuración específica de cada uno de los entornos de pruebas y producción de su aplicación en un repositorio separado del código fuente. Esta información generalmente cambia a un ritmo diferente a otros artefactos controlados por versiones. Sin embargo, si usted toma esta ruta, tendrá que tener cuidado de rastrear qué versiones de la información de configuración coinciden con qué versiones de la aplicación. Esta separación es especialmente importante para los elementos de configuración relacionados con la seguridad, como las contraseñas y los certificados digitales, a los que debe restringirse el acceso. No verifique las contraseñas en el control de origen o en el código duro de su aplicación. El personal de operaciones te quitará los ojos con una cuchara si te pillan haciendo esto. No les des el placer. Si usted debe guardar su contraseña en otro lugar que no sea el interior de su cabeza, podría intentar ponerla en su directorio personal de forma cifrada.
Una variación atroz de esta técnica es tener la contraseña para una capa de su aplicación almacenada en algún lugar del código o sistema de archivos en la capa que accede a ella. Las contraseñas siempre deben ser introducidas por el usuario que realiza la implementación. Hay varias formas aceptables de manejar la autenticación para un sistema multicapa. Puede utilizar certificados, un servicio de directorio o un sistema de inicio de sesión único. Las bases de datos, directorios y registros son lugares convenientes para almacenar la configuración ya que se puede acceder a ellos remotamente. Sin embargo, asegúrese de mantener el historial de cambios en la configuración para fines de auditoría y retroceso. Ya sea tener un sistema que se encargue de esto automáticamente, o bien tratar el control de versiones como su sistema de referencia para la configuración y tener un script que cargue la versión apropiada en su base de datos o directorio bajo demanda. Acceso a la configuración. La forma más eficiente de gestionar la configuración es disponer de un servicio central a través del cual cada aplicación puede obtener la configuración que necesita. Esto es tan cierto para el software empaquetado como para las aplicaciones corporativas internas y el software como un servicio alojado en Internet. La principal diferencia entre estos escenarios radica en el momento en que se inyecta la información de configuración, en el momento del empaquetado del software empaquetado, o en el momento de la implementación o en el tiempo de ejecución. Probablemente la forma más fácil para que una aplicación acceda a su configuración es a través del sistema de archivos. Esto tiene la ventaja de ser multiplataforma y compatible en todos los idiomas, aunque puede no ser adecuado para los tiempos de ejecución en cajas de arena, como los applets. También existe el problema de mantener sincronizada la configuración de los sistemas de archivos si, por ejemplo, necesita ejecutar la aplicación en un clúster. Otra alternativa es buscar la configuración desde un repositorio centralizado como RDBMS, LDAP o un servicio web. Una herramienta de código abierto llamada Escape, AppBrer, facilita la gestión y el acceso a la información de configuración a través de una interfaz RESTful. Las aplicaciones pueden realizar un GET HTTP que incluya el nombre de la aplicación y del entorno en el URI para obtener su configuración. Este mecanismo tiene más sentido cuando se configura la aplicación en tiempo de despliegue o ejecución. Pasa el nombre del entorno a los scripts de implementación, a través de una propiedad, un conmutador de línea de comandos o una variable de entorno, y, a continuación, los scripts obtienen la configuración apropiada del servicio de configuración y la ponen a disposición de la aplicación, tal vez como archivo en el sistema de archivos. Cualquiera que sea la naturaleza del almacén de información de configuración, le recomendamos que aísle los detalles de la tecnología de su aplicación con una simple clase de fachada que proporcione un getIsProperty, getAddProperty, getAddProperty. Estilo de interfaz, para que puedas falsificarlo en las pruebas y cambiar el mecanismo de almacenamiento cuando lo necesites. Configuración de modelado. Cada ajuste de configuración se puede modelar como una tupla, por lo que la configuración para una aplicación consiste en un conjunto de tuplas. Sin embargo, el conjunto de tuplas disponibles y sus valores dependen típicamente de tres cosas. La solicitud. La versión de la aplicación. El entorno en el que se ejecuta, por ejemplo, desarrollo, UAT, rendimiento, puesta en escena o producción. Así, por ejemplo, la versión 1.0 de su aplicación de reporting tendrá un conjunto de tuples diferentes a la versión 2.2 o a la versión 1.0 de su aplicación de gestión de portafolios. Los valores de esas tuplas, a su vez, variarán dependiendo del entorno en el que se desplieguen. Por ejemplo, el servidor de base de datos utilizado por la aplicación en UAT será típicamente diferente del utilizado en la producción e incluso puede variar entre las máquinas de desarrollo. Lo mismo se aplica al software empaquetado o a los puntos de integración externa. Un servicio de actualización utilizado por la aplicación será diferente cuando se ejecutan pruebas de integración desde el escritorio del cliente. Cualquier cosa que use para representar y servir información de configuración archivos XML en el control de origen o un servicio web RESTful debería ser capaz de manejar estas diversas dimensiones. Estos son algunos casos de uso a tener en cuenta al modelar la información de configuración. Añadir un nuevo entorno,
tal vez una nueva estación de trabajo para desarrolladores o un entorno de pruebas de capacidad. En este caso, debería poder especificar un nuevo conjunto de valores para las aplicaciones implementadas en este nuevo entorno. Crear una nueva versión de la aplicación. A menudo, esto introducirá nuevos ajustes de configuración y eliminará algunos antiguos. Debe asegurarse de que cuando despliegue esta nueva versión a la producción, pueda obtener sus nuevas configuraciones, pero si tiene que regresar a una versión anterior, utilizará las antiguas. Promoción de una nueva versión de su aplicación de un entorno a otro. Debe asegurarse de que cualquier nueva configuración esté disponible en el nuevo entorno, pero que se hayan fijado los valores adecuados para este nuevo entorno. Reubicación de un servidor de base de datos. Usted debe ser capaz de actualizar, de forma muy sencilla, todos los ajustes de configuración que se refieren a esta base de datos para que apunte a la nueva. Gestión de entornos mediante virtualización. Debería poder utilizar su herramienta de administración de virtualización para crear una nueva instancia de un entorno particular que tenga todos los VMS configurados correctamente. Es posible que desee incluir esta información como parte de los ajustes de configuración para la versión particular de la aplicación desplegada en ese entorno. Un enfoque para gestionar la configuración en todos los entornos es hacer que la configuración de producción esperada sea la predeterminada y sustituir esta opción por defecto en otros entornos según corresponda. Asegúrese de que dispone de cortafuegos para que los sistemas de producción no se vean afectados por error. Esto significa que cualquier adaptación específica del entorno se reduce a las propiedades de configuración que deben cambiarse para que el software funcione en ese entorno concreto. Esto simplifica la imagen de lo que necesita ser configurado donde. Sin embargo, también depende de si la configuración de producción de su aplicación es o no privilegiada. Algunas organizaciones esperan que la configuración de producción se mantenga en un repositorio separado del de otros entornos. Configuración del sistema de pruebas. De la misma manera que su aplicación y sus scripts de compilación necesitan ser probados, así como sus configuraciones de configuración. Hay dos partes para probar la configuración. La primera etapa consiste en asegurarse de que las referencias a servicios externos en su configuración son buenas. Como parte de su script de implementación, debe asegurarse de que el bus de mensajería que está configurado para usar esté realmente activo y funcionando en la dirección configurada, y que el servicio de cumplimiento de órdenes simuladas que su aplicación espera utilizar en el entorno de pruebas funcionales esté funcionando. Como mínimo, podría hacer PIN a todos los servicios externos. El script de instalación o despliegue debería fallar si algo de lo que depende su aplicación no está disponible. Esto actúa como una gran prueba de humo para sus ajustes de configuración. La segunda etapa consiste en realizar algunas pruebas de humo una vez instalada la aplicación para asegurarse de que está funcionando como se esperaba. Esto debería implicar solo unas pocas pruebas, ejercitando una funcionalidad que depende de que los ajustes de configuración sean correctos. Idealmente, estas pruebas deberían detener la aplicación y fallar en el proceso de instalación o despliegue si los resultados no son los esperados. Gestión de la configuración a través de aplicaciones. El problema de gestionar la configuración es particularmente complejo en organizaciones medianas y grandes donde muchas aplicaciones tienen que ser gestionadas juntas. Usualmente en tales organizaciones, las aplicaciones heredadas existen con opciones de configuración esotéricas que son mal comprendidas. Una de las tareas más importantes es mantener un catálogo de todas las opciones de configuración que tiene cada una de sus aplicaciones, dónde se almacenan, cuál es su ciclo de vida y cómo cambiarlas. Si es posible, dicha información debe generarse automáticamente a partir del código de cada aplicación como parte del proceso de compilación. Pero cuando esto no sea posible, debe ser recopilado en un wiki u otro sistema de gestión de documentos. Al gestionar aplicaciones que no están totalmente instaladas por el usuario, es importante saber cuál es la configuración actual de cada aplicación en ejecución. El objetivo es poder ver la configuración de cada aplicación a través del sistema de monitorización de la producción de su equipo operativo, que también debe mostrar qué versión de cada aplicación se despliega en cada entorno. Herramientas como Nagios, OpenNMS y HP OpenView proporcionan todos los servicios para registrar dicha información.
Alternativamente, si usted maneja su proceso de construcción e implementación de forma automatizada, su información de configuración siempre debe ser aplicada a través de este proceso, y por lo tanto debe ser almacenada en control de versiones o en una herramienta como escape. Es especialmente importante tener acceso a esta información en tiempo real cuando sus aplicaciones dependen unas de otras y las implementaciones deben ser orquestadas. Innumerables horas han sido perdidas por una aplicación que tiene unas cuantas opciones de configuración erróneamente establecidas y, por lo tanto, la reducción de todo un conjunto de servicios. Estos problemas son extremadamente difíciles de diagnosticar. La gestión de la configuración de cada aplicación debe planificarse como parte del inicio del proyecto. Considere cómo otras aplicaciones de su ecosistema gestionan su configuración y utilizan el mismo método, si es posible. Demasiado a menudo, las decisiones sobre cómo gestionar la configuración se toman ad hoc, y como resultado cada aplicación empaqueta su configuración en un lugar diferente y utiliza un mecanismo diferente para acceder a ella. Esto hace innecesariamente difícil determinar la configuración de sus entornos. Principios para administrar la configuración de aplicaciones. Trata la configuración de tu aplicación de la misma manera que tratas tu código. Adminístrelo correctamente y pruébelo. Aquí hay una lista de principios a tener en cuenta al crear un sistema de configuración de aplicaciones. Considere dónde en el ciclo de vida de su aplicación tiene sentido inyectar una configuración en particular en el punto de montaje donde está empaquetando su versión candidata, en el momento de la implementación o instalación, en el momento de la puesta en marcha o en el momento de la ejecución. Hable con el equipo de operaciones y apoyo para determinar cuáles son sus necesidades. Mantenga las opciones de configuración disponibles para su aplicación en el mismo repositorio que su código fuente, pero mantenga los valores en otro lugar. Los ajustes de configuración tienen un ciclo de vida completamente diferente al del código, mientras que las contraseñas y otra información sensible no deben ser verificadas para el control de versiones. La configuración siempre debe ser realizada por procesos automatizados utilizando valores tomados de su repositorio de configuración, para que siempre pueda identificar la configuración de cada aplicación en cada entorno. Su sistema de configuración debe ser capaz de proporcionar diferentes valores a su aplicación, incluidos sus scripts de empaquetado, instalación y despliegue, basados en la aplicación, su versión y el entorno en el que se está implementando. Debería ser fácil para cualquier persona ver las opciones de configuración disponibles para una versión particular de una aplicación en todos los entornos en los que se desplegará. Utilice convenciones de nombres claras para sus opciones de configuración. Evite nombres oscuros o crípticos. Intente imaginar a alguien leyendo el archivo de configuración sin un manual. Debería ser posible entender cuáles son las propiedades de configuración. Asegúrese de que su información de configuración sea modular y esté encapsulada de manera que los cambios en un lugar no tengan efectos de impacto para otras piezas de configuración aparentemente no relacionadas. Utilice el principio de RY, no se repita. Defina los elementos de su configuración para que cada concepto tenga una sola representación en el conjunto de información de configuración. Sea minimalista. Mantenga la información de configuración lo más simple y enfocada posible. Evite crear opciones de configuración excepto cuando exista un requisito o cuando tenga sentido hacerlo. Evitar la sobreingeniería del sistema de configuración. Manténlo tan simple como puedas. Asegúrese de que tiene pruebas para su configuración que se ejecutan en el momento de la implementación o instalación. Compruebe que los servicios de los que depende su aplicación estén disponibles y utilice pruebas de humo para afirmar que cualquier funcionalidad, según la configuración de su configuración, funciona como debería. Gestión de sus entornos. Ninguna solicitud es una isla. Cada aplicación depende del hardware, software, infraestructura y sistemas externos para poder trabajar. Nos referimos a esto, a lo largo de este libro, como el entorno de su aplicación. Nos ocupamos, en cierta medida, del tema de la gestión medioambiental en el capítulo 11 Gestión de infraestructuras y entornos, pero el tema merece ser discutido en el contexto de la gestión de configuraciones, por lo que lo introduciremos aquí.
El principio a tener en cuenta a la hora de gestionar el entorno en el que se ejecuta su aplicación es que la configuración de ese entorno es tan importante como la configuración de la aplicación. Si, por ejemplo, su aplicación depende de un bus de mensajería, el bus debe estar configurado correctamente o la aplicación no funcionará. La configuración de su sistema operativo también es importante. Por ejemplo, puede tener una aplicación que se basa en la disponibilidad de un gran número de descriptores de archivo. Si el sistema operativo establece por defecto un límite inferior para el número de descriptores de archivo, la aplicación no funcionará. El peor enfoque para gestionar la información de configuración es abordarla de forma ad hoc. Esto significa instalar manualmente las piezas de software necesarias y editar los archivos de configuración correspondientes. Esta es la estrategia más común que encontramos. Aunque aparentemente simple, esta estrategia tiene varios problemas comunes que surgen en todos los sistemas, excepto los más triviales. La trampa más obvia es que si, por cualquier razón, la nueva configuración no funciona, es difícil volver a un buen estado conocido con alguna certeza ya que no hay registro de la configuración anterior. El problema puede resumirse de la siguiente manera. La colección de información de configuración es muy grande. Un pequeño cambio puede romper toda la aplicación o degradar gravemente su rendimiento. Una vez que se rompe, encontrar el problema y arreglarlo toma un tiempo indeterminado y requiere personal de alto nivel. Es extremadamente difícil reproducir con precisión entornos configurados manualmente para fines de pruebas. Es difícil mantener estos entornos sin la configuración, y por lo tanto sin el comportamiento, de los diferentes nodos que se separan. En el manual de operaciones visibles, los autores se refieren a ambientes configurados manualmente como obras de arte. Con el fin de reducir el coste y el riesgo de gestionar entornos, es esencial convertir nuestros entornos en objetos producidos en serie cuya creación es repetible y lleva una cantidad de tiempo predecible. Hemos participado en demasiados proyectos en los que una mala gestión de la configuración ha supuesto un gasto significativo, ya que los equipos de personas han tenido que pagar para trabajar en este aspecto del sistema por sí solos. También actúa como un freno continuo en la productividad del proceso de desarrollo, haciendo que los despliegues en entornos de prueba, entornos de desarrollo y producción sean mucho más complejos y costosos de lo que deben ser. La clave para gestionar entornos es hacer de su creación un proceso totalmente automatizado. Siempre debería ser más barato crear un nuevo entorno que reparar uno antiguo. Ser capaz de reproducir su entorno es esencial por varias razones. Elimina el problema de tener piezas aleatorias de infraestructura alrededor de cuya configuración solo se entiende alguien que ha dejado la organización y no puede ser localizado. Cuando estas cosas dejan de funcionar, normalmente puede asumir un tiempo de inactividad significativo. Este es un riesgo grande e innecesario. Fijar uno de sus entornos puede tomar muchas horas. Siempre es mejor poder reconstruirlo en un tiempo predecible para volver a un buen estado conocido. Es esencial poder crear copias de entornos de producción para fines de pruebas. En cuanto a la configuración del software, los entornos de prueba deben ser réplicas exactas de los entornos de producción, de manera que los problemas de configuración se puedan detectar a tiempo. Los tipos de información sobre la configuración del entorno que debería preocuparle son los diversos sistemas operativos de su entorno, incluidas las versiones, los niveles de parche y los ajustes de configuración. Los paquetes de software adicionales que necesitan ser instalados en cada entorno para soportar su aplicación, incluyendo sus versiones y configuración. La topología de red necesaria para que su aplicación funcione. Cualquier servicio externo del que dependa su aplicación, incluyendo sus versiones y configuración. Cualquier dato u otro estado presente en ellos, por ejemplo, bases de datos de producción. Hay dos principios que, como hemos encontrado, forman la base de una estrategia de gestión de configuración eficaz: mantener los archivos binarios independientes de la información de configuración y mantener toda la información de configuración en un solo lugar. La aplicación de estos fundamentos a cada parte de su sistema allanará el camino hasta el punto en que la creación de nuevos entornos, la actualización de partes de su sistema y el despliegue de nuevas configuraciones sin hacer que su sistema no esté disponible se convierta en un proceso simple y automatizado.
Todas estas cosas necesitan ser consideradas. Aunque es evidente que no es razonable comprobar el sistema operativo en el control de versiones, ciertamente no es irrazonable controlar la versión de su configuración. La combinación de sistemas de instalación remota y herramientas de gestión del entorno como Puppet y CF Engine simplifican la gestión centralizada y la configuración de los sistemas operativos. Este tema se trata en detalle en el capítulo 11 Gestión de infraestructuras y entornos. Para la mayoría de las aplicaciones, es aún más importante aplicar este principio a la pila de software de terceros de la que dependen. Un buen software tiene instaladores que pueden ser ejecutados desde la línea de comando sin intervención del usuario. Tiene una configuración que se puede gestionar en el control de versiones y no requiere intervención manual. Si sus dependencias de software de terceros no cumplen estos criterios, debe encontrar alternativas. Estos criterios para la selección de software de terceros son de tal importancia que deben estar en el centro de cada ejercicio de evaluación de software. Cuando evalúe productos y servicios de terceros, empiece haciendo las siguientes preguntas. ¿Podemos desplegarlo? ¿Podemos modificar su configuración de forma efectiva? ¿Cómo encajará en nuestra estrategia de despliegue automatizado? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es de alguna manera negativa, hay varias respuestas posibles, las discutimos con más detalle en el capítulo 11. Un entorno que se encuentra en un estado correctamente desplegado se conoce como una línea de base en la terminología de gestión de configuración. Su sistema de aprovisionamiento de entorno automatizado debería ser capaz de establecer o restablecer cualquier línea de base que haya existido en la historia reciente de su proyecto. Cada vez que cambie cualquier aspecto del entorno host de sus aplicaciones, debería almacenar el cambio, crear una nueva versión de la línea de base y asociar esa versión de la aplicación a la nueva versión de la línea de base. Esto garantiza que la próxima vez que implemente la aplicación o cree un nuevo entorno, incluirá el cambio. Esencialmente, deberías tratar tu entorno de la misma manera que tratas a tu código, cambiándolo gradualmente y comprobando los cambios en el control de versiones. Cada cambio debe ser probado para asegurar que no rompa ninguna de las aplicaciones que se ejecutan en la nueva versión del entorno. Aplicación de la gestión de configuración a la infraestructura. Recientemente hemos trabajado en dos proyectos que resaltaron las diferencias entre un uso efectivo de la gestión de configuraciones y un enfoque menos que efectivo. En el primer proyecto, decidimos reemplazar la infraestructura de mensajería en la que se basaba el proyecto. Tuvimos una gestión de configuración muy eficaz y un buen diseño modular. Antes de reemplazar la infraestructura, intentamos actualizar a la última versión que el proveedor nos aseguró que resolvería la mayoría de nuestras inquietudes. Nuestro cliente, y el vendedor, claramente pensaron que esta actualización era un gran problema. Lo habían estado planeando durante varios meses y se preocupaban por el impacto perturbador del equipo de desarrollo. En el evento, 2 miembros de nuestro equipo trabajaron para preparar una nueva línea de base de la manera descrita en esta sección, que probamos localmente, incluyendo la ejecución de nuestro paquete de pruebas de aceptación completa en la versión de prueba. Nuestras pruebas pusieron de manifiesto una serie de problemas. Arreglamos los problemas más evidentes, pero no superamos todas nuestras pruebas de aceptación. Sin embargo, habíamos llegado a un punto en el que estábamos seguros de que las correcciones deberían ser sencillas, y nuestro peor caso era que tendríamos que volver a nuestra imagen de línea de base anterior, guardada de forma segura en el control de versiones. Con el acuerdo del resto del equipo de desarrollo, nos comprometimos con nuestros cambios para que todo el equipo pudiera trabajar juntos en la solución de los errores que introdujo el cambio de versión de la infraestructura de mensajería. Todo este proceso tomó un solo día, incluyendo la ejecución de todas las pruebas automatizadas para verificar nuestro trabajo. Observamos cuidadosamente para detectar más errores en las pruebas manuales durante la iteración posterior, pero no hubo ninguno. Se comprobó que nuestra cobertura de pruebas automatizadas era suficientemente buena. En el segundo proyecto, se nos pidió que hiciéramos algunos trabajos de reparación en un sistema heredado enfermo que llevaba varios años en producción y era lento y propenso a errores. No tenía pruebas automatizadas cuando llegamos y solo la gestión de configuración más básica a nivel de código fuente. Una de nuestras tareas consistía en actualizar la versión del servidor de aplicaciones,
ya que la versión en la que se estaba ejecutando el sistema ya no era soportada por su proveedor. Para una aplicación en este estado, sin un sistema de integración continua y sin pruebas automatizadas, el proceso transcurrió razonablemente bien. Sin embargo, un pequeño equipo de 6 personas tardó 2 meses en hacer los cambios, probarlos y desplegarlos en la producción. Como siempre con los proyectos de software, es imposible hacer comparaciones directas. Las tecnologías en cuestión eran muy diferentes, al igual que las bases de códigos. Sin embargo, ambos involucraron la actualización de una parte de la infraestructura central del middleware. Uno tomó un equipo de 2 meses, y el otro tomó a 2 personas medio día. Herramientas para administrar entornos. Puppet y CF Engine son 2 ejemplos de herramientas que permiten gestionar la configuración del sistema operativo de forma automatizada. Utilizando estas herramientas, puede definir declarativamente cosas como qué usuarios deberían tener acceso a sus cajas y qué software debería instalarse. Estas definiciones se pueden almacenar en su sistema de control de versiones. Los agentes que se ejecutan en sus sistemas regularmente extraen la última configuración y actualizan el sistema operativo y el software instalado en él. Con sistemas como estos, no hay razón para iniciar sesión en una caja para hacer correcciones. Todos los cambios se pueden iniciar a través del sistema de control de versiones, por lo que tiene un registro completo de cada cambio cuando se hizo y por quién. La virtualización también puede mejorar la eficiencia del proceso de gestión del entorno. En lugar de crear un nuevo entorno desde cero utilizando un proceso automatizado, simplemente puede tomar una copia de cada caja en su entorno y guardarla como una línea de base. Entonces es trivial crear nuevos entornos. Se puede hacer haciendo clic en un botón. La virtualización tiene otras ventajas, como la capacidad de consolidar hardware y estandarizar su plataforma de hardware incluso si sus aplicaciones requieren entornos heterogéneos. Discutimos estas herramientas con más detalle en el capítulo 11 Gestión de infraestructura y entornos. Gestión del proceso de cambio. Por último, es esencial poder gestionar el proceso de hacer cambios en su entorno. Un entorno de producción debe quedar completamente bloqueado. No debería ser posible para nadie hacer un cambio sin pasar por el proceso de gestión del cambio de su organización. La razón de esto es simple, incluso un pequeño cambio podría romperlo. Un cambio debe ser probado antes de que entre en producción, y para ello debe ser escrito y verificado en el control de versiones. Entonces, una vez aprobado el cambio, se puede extender a los entornos de producción de forma automatizada. En este sentido, un cambio en su entorno es como un cambio en su software. Tiene que pasar por su proceso de compilación, despliegue, prueba y liberación exactamente de la misma manera que un cambio en el código de la aplicación. A este respecto, los entornos de ensayo deben tratarse de la misma manera que los entornos de producción. El proceso de aprobación suele ser más sencillo, debería estar en manos de las personas que gestionan el entorno de pruebas, pero en todos los demás aspectos su gestión de la configuración es la misma. Esto es esencial porque significa que está probando el proceso que utiliza para gestionar sus entornos de producción durante los despliegues más frecuentes en entornos de prueba. Es necesario repetir que los entornos de prueba deben parecerse a los entornos de producción en términos de configuración de software, de forma que no haya sorpresas cuando se despliega a la producción. Esto no implica que los entornos de prueba deban ser clones de entornos de producción costosos, sino que deben ser gestionados, desplegados y configurados por los mismos mecanismos. Resumen. La gestión de configuraciones es la base de todo lo demás en este libro. Es imposible realizar una integración continua, la gestión de liberaciones y la instalación de tuberías sin ella. También tiene un gran impacto positivo en la colaboración dentro de los equipos de entrega. Como esperamos que hayamos dejado claro, no se trata solo de elegir y poner en práctica una herramienta, aunque eso es importante, sino que se trata también, de manera crucial, de poner en marcha buenas prácticas. Si su proceso de gestión de configuración es correcto, debería poder responder sí a las siguientes preguntas. Podría volver a crear completamente su sistema de producción, excluyendo los datos de producción, partiendo de cero de los activos controlados por versiones que almacena. Podría volver a un estado bueno conocido de su solicitud.
Puede estar seguro de que cada entorno implementado en la producción, en la puesta en escena y en las pruebas se configura exactamente de la misma manera. Si no, entonces su organización está en riesgo. En particular, recomendamos tener una estrategia para almacenar las líneas de base y controlar los cambios en el código fuente de sus aplicaciones, los scripts de compilación, pruebas, documentación, requisitos, scripts de base de datos, bibliotecas y archivos de configuración. Sus cadenas de herramientas de desarrollo, pruebas y operaciones. Todos los entornos utilizados en el desarrollo, las pruebas y la producción. Toda la pila de aplicaciones asociada a sus aplicaciones, tanto binarias como de configuración. La configuración asociada a cada aplicación en cada entorno en el que se ejecuta, a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación, construcción, despliegue, pruebas, operación.